a hacer un mix de preguntas de salud pública y gestión, ¿no? Yo soy la doctora Díaz, como mi colega me estaba presentando, soy médico internista y también tengo la maestría en gerencia en servicio de salud. Bueno, entonces iniciamos. La primera pregunta. La declaración de Alma Ata, en la que se expresa la necesidad de un compromiso nacional e internacional por la atención primaria de salud, o APS, se suscribió en el año. Ok, entonces acá estamos entrando a un campo muy vasto que es la promoción de la salud, ¿no? Al hablar de la declaración de Alma Ata. En sí sabemos que la salud pública es la práctica social integrada y ojo que se le conoce como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, el fomentar lo que es la salud no solamente física, sino también mental, ¿no? Y entre sus prioridades, pues tenemos el mejorar la salud de la población, el disminuir las desigualdades en salud, ¿no? Y acá tiene básicamente este concepto de promoción, ¿no? Considerada como una función de la salud pública. Y acá quiero que ustedes vean en esta línea de tiempo, a partir de la pregunta pues que nos están indicando, ¿no? ¿Cómo es que se acuñó este término, ¿no? Estamos hablando desde el año 1945, donde por primera vez este término fue planteado, ¿no? Por este historiador en medicina, un profesor llamado Henry Sigeres, que definió las 4 tareas esenciales de la medicina. ¿Cuáles eran? ¿Cómo las definió? Como promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los enfermos y la rehabilitación, ¿sí? Acá ya estaba acuñando el término de promoción de la salud. Pero fue en 1974 que Mac Lalonde, el ministro de Salud de Canadá, pues en ese entonces presentó el informe Lalonde donde consideraba eh, la promoción de la salud como una estrategia de gobierno, ¿sí? Que estaba dirigida a resolver los problemas de la salud. No se olviden que acá también se postuló los 4 campos o los determinantes de la salud, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que son los estilos de vida, la biología, el medio ambiente, los servicios de salud. De ahí tenemos estas fechas importantes para el ENAM, no se olviden la de 1978, justo lo que nos estaban preguntando, ¿no? La declaración de Alma Ata, donde participa pues más de 130 países. Acá se expresa la necesidad pues de un compromiso nacional, internacional, por la atención primaria de salud, ¿no? En esta declaración se enfatiza que la salud de las personas es un derecho humano universal, fundamental, y no solamente un privilegio de pocos, ¿no? De ahí, para hacer un recordar y para el examen, no se olviden que en el año 1986 se dio la primera conferencia internacional de promoción de salud, y acá se firmó lo que es la Carta de Ottawa. Y en el año 1992 nos interesa esta fecha porque fue la primera conferencia de promoción, pero en Latinoamérica, ¿no? En Santa Fe de Bogotá, no se olviden, en Colombia. De ahí, pues si queremos continuar con la línea de tiempo, no se olviden si es que nos preguntan cuándo apareció el maíz, en el 2003, ¿no? Y el nuevo modelo fue publicado en el 2011. Pero vamos con la primera. Entonces, la declaración de Alma Ata, que se expresa la necesidad de un compromiso nacional e internacional por la APS, se suscribió ¿en qué año? En 1978, ¿sí? Cuando hablamos, no se olviden de políticas, de la parte, ¿no? de promoción de la salud, no hay que olvidarnos de las estrategias. Son 4 estrategias: la estrategia política, la comunicación, educación para la salud, la participación comunitaria y la intersectorialidad. Esto es importante, pues, repasarlo. No se olviden repasar la parte de estrategias, hablando de promoción de la salud. Listo, segunda pregunta. El conjunto organizado e integrado de actividades, tareas de atención a la salud de la mujer, ya. Cuando estamos hablando de un conjunto de actividades, estamos hablando de un programa, ¿sí? Entonces, ¿qué vendría a ser un programa, no? ¿De qué? De atención de la salud. Básicamente es un programa de salud. ¿Qué es un programa de salud? Es un conjunto, como les estaba mencionando, de acciones que se implementan, que se ejecutan. ¿Por quién? Por el gobierno. ¿Con qué objetivo?
¿Por qué ejecuto estas acciones, este conjunto de actividades? Para mejorar las condiciones sanitarias de mi población. De esta manera, pues las autoridades eh, con los jefes de Estado pueden promover campañas de prevención, garantizar un acceso gratuito, democrático, masivo de los centros de salud, ¿no? De atención. No se olviden acá los programas que tenemos, el articulado nutricional, salud materno-neonatal, TBC, VIH, enfermedades metaxénicas, las enfermedades no transmisibles, la de prevención y control del cáncer, reducción de la mortalidad, prevención y manejo de condiciones secundarias en salud de personas con discapacidad y control y prevención en lo que es salud mental, ¿sí? No se olviden, programa conjunto de acciones que se implementan de salud. ¿Por qué? Porque me ayudan a mejorar las condiciones sanitarias de la población, ¿sí? Entonces, esta vendría a ser mi respuesta. Siguiente pregunta. Posta con mal saneamiento y no hay protocolo para atención. En el análisis FODA tenemos. Entonces, acá nos están dando un ejemplo de análisis FODA. No se olviden que esta palabra es un acrónimo de fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas. Es decir, esto es una herramienta de lo que tenemos en la planeación y la toma de decisiones. ¿Y para qué hago yo mi análisis FODA? Bueno, este tiene fin de diagnosticar la situación estratégica en la que se encuentra mi empresa, mi organización, ¿no? Y para qué yo quiero hacer un diagnóstico, para qué yo quiero entender la posición de mi empresa, la situación en la que me encuentro, para poder implementar mejoras, ¿sí? Entonces, no se olviden que cuando hablo de fortalezas y debilidades, estoy hablando de las cosas internas, ¿sí? Fortalezas, cosas positivas. ¿En qué soy bueno? ¿Tienes algo que me diferencie? ¿Cuál es mi ventaja competitiva frente al resto, no? Las debilidades, cosas que tengo que diagnosticar para poder mejorarlas, ¿no? ¿Cuáles son qué tienes menos de ventajas que otros? ¿Qué es lo que debo de identificar en mi empresa para mejorarla, ¿no? Oportunidades, estamos hablando de cosas externas, ¿no? ¿Qué oportunidades tienes a tu alcance? Por ejemplo, si yo tengo un centro de salud ubicado al costado de una comisaría, entonces voy a tener esta oportunidad que vendría a ser la seguridad, ¿no? Amenaza vendría a ser todo lo contrario, ¿no? ¿Qué te podría distraer? ¿Qué hace tu competencia? Por ejemplo, si es que el centro de salud lo tuviese en una zona donde hay mal saneamiento, ¿no? Entonces esa vendría a ser una amenaza, o que sea en una zona que sea muy oscura, donde el índice delictivo sea alto, esa también vendría a ser una amenaza. ¿Qué es lo que nos preguntan entonces? Si tiene mal saneamiento y no hay protocolo para atención, estamos hablando de cosas propias, ¿no? De mi organización. Si estamos hablando cosas propias de mi organización, solamente estamos refiriéndonos a debilidades, ¿no? ¿Cuál vendría a ser nuestra clave? Solo debilidad. Ojo. El grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales corresponde a, ok, eso también nos podría venir en un examen, ¿no? Esto es una pregunta de tipo directa. Y acá nos acordamos de nuestro famoso Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, que a lo largo pues, de su obra nos conceptualizó tres términos: eficiencia, eficacia y efectividad. Eficiencia vendría a ser el hacer bien las cosas, ¿sí? Es decir, realizar una tarea buscando la mejor relación posible entre mis recursos que tengo con respecto a mis resultados. Acá no se olviden que va a incluir el costo, ¿sí? Hacer una cosa muy bien al mínimo costo posible. Entonces acá estoy hablando del cómo. Mientras que eficacia vendría a ser el hacer las cosas correctas. Es decir, voy a llevar a cabo tareas de la mejor manera posible que me conduzcan a los resultados que yo tengo que obtener, ¿no? Entonces, tiene que ver más con el qué. ¿Qué cosas se hacen?
Aquí no se olviden, tiene que ver con el cómo. Racionalizando mejor los recursos. Mientras que efectividad es hacer bien las cosas correctas. Es decir, que las tareas que se lleven a cabo se realicen de una manera eficiente y eficaz. Esto vendría a ser efectividad. Entonces, esta tiene que ver con el qué y el cómo se están haciendo las cosas. ¿Y qué es lo que me preguntan? El grado en que una intervención origina un resultado beneficioso en estas condiciones experimentales. Entonces, acá estoy hablando en qué se está basando, ¿no? Que vendría a ser eficacia. Es decir, el hacer las cosas de manera correcta. Nuestra clave vendría a ser la D de dedo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se denomina el proceso que se realiza para garantizar que los comportamientos y las decisiones se ajusten a las normas? Ojo, acá esta es una palabra clave, ¿no? Normas políticas, procedimientos y metas de la organización. Entonces, acá estamos hablando, pues, parte de nuestro proceso administrativo, ya sabemos que es la planificación, la evaluación, supervisión, control y monitoreo, ¿no? Si nos están hablando de normas políticas, procedimientos, estamos hablando de control. No se olviden que en gestión de salud, parte del proceso administrativo, tenemos el planeamiento, organización, dirección y el control, ¿no? El control, entonces, es parte de este proceso administrativo y esto se realiza básicamente para garantizar que los comportamientos, las decisiones que yo tome, se vaya a ajustar pues a las normas, a las políticas, a mis procedimientos y metas de mi organización, así también como a mis requisitos legales. Esto consta de 3 elementos primordiales. Establecer primero las normas de desempeño, tomar medidas correctivas cuando no se cumplan con las normas, para eso es el control, y medir mis resultados, ¿no? Precedentes del desempeño y compararlos con quién, con sus normas. Entonces no se olviden los 3 elementos primordiales del control. ¿Cuál vendría a ser mi respuesta como parte del proceso administrativo encargado de garantizar estos comportamientos? ¿Se ajusten estas normas políticas? El control. Siguiente pregunta. Un centro de salud para el año 2013 dispuso de 5.000 horas médico, utilizó 4.000 y realizó 20.000 consultas médicas. Acá, ¿qué es lo que me están preguntando? Hallar la productividad, ¿sí? ¿Qué es la productividad? Es un indicador de desempeño. ¿Cómo lo puedo calcular? Se calcula mediante el número de atenciones de consulta médica en un periodo sobre el número de horas de consulta externa programadas en el periodo. Ojo, si me estuvieran hablando de otro indicador que es el rendimiento horas médico, entonces yo podría colocar como 4.000 4.000 horas, ¿no? Pero ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando productividad. Entonces, la productividad vendría a ser acá 20.000, que es lo que me indica, 20.000 consultas médicas sobre las horas programadas. ¿Cuántas son las horas programadas? 5.000. ¿Cuánto me sale? 4. Entonces, chicos, no se confundan. Si me están hablando de productividad, ya saben, un indicador de desempeño es el número de atenciones de consulta sobre el número de horas programadas, ¿ok? No se olviden también que en los establecimientos 1.3, 1.4, lo estipulado son de 4 a 5 consultas hora médico programada, ¿no? Y esto varía según el nivel de complejidad, ya que en los institutos nivel 3.1, esto puede variar de 2 a 4. Y en algunas especialidades según el campo que tengan, ¿no? Hasta puede ser de 2 o a 1 según el nivel de complejidad. Pero si nos preguntan en establecimientos 1.3, 1.4, lo normal es que sea de 4 a 5 consultas hora médico programadas. Eso es lo estipulado, ¿sí?
Siguiente pregunta. Dentro del sistema de control interno, entonces acá nos están hablando de un sistema de control interno. ¿Cuál es el componente que se refiere a un proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar eventos que afecten adversamente los objetivos de la institución? Entonces, antes de responder esta pregunta, yo tengo que saber qué es un sistema de control interno. Eh, Menciono esto porque esto vendría a ser un conjunto de acciones, actividades, políticas, procedimientos, ¿sí? Que se van a tener que desarrollar por parte de nuestras autoridades o el personal que esté a cargo para que tiene el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes funcionales de este sistema de control interno? Uno es el ambiente de control, ¿sí? Incluido. Dos es la evaluación de riesgos. Tres son las actividades de control gerencial, en este caso acá, actividades de control gerencial, información y comunicación y la supervisión, ¿sí? No se olviden que acá, miren, ya me están dando los cinco componentes funcionales, pero de estos componentes me están preguntando cuál es aquel que vendría a ser un proceso permanente para que la entidad, mi organización, pueda enfrentar los eventos adversos. En este caso estaría hablando de la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es un proceso continuo para enfrentar estos eventos adversos, ¿no? Las actividades de control gerencial, no se olviden que son aquellos que fomentan la práctica de valores, información y comunicación básicamente para promover el desarrollo organizacional. Entonces, no se olviden en este sistema de control interno como componente fundamental para enfrentar los eventos adversos es la evaluación de riesgo. ¿Cuál vendría a ser mi clave en este caso? D de dedo. Siguiente pregunta. En el Perú, ¿cuál es la categoría de los establecimientos de salud que brinda atención especializada en un campo clínico o grupo etario y están en la capacidad de prestar servicios de atención ambulatoria, de hospitalización y de emergencia en la especialidad que desarrollen según corresponda? Entonces, acá nos están preguntando acerca de la categorización de los establecimientos de salud, que ya sabemos, según la resolución ministerial, es un proceso que se encarga de conducir, clasificar los diferentes establecimientos de salud. ¿En base a qué? En base a los niveles de complejidad, a las características funcionales que me permitan pues responder las necesidades de salud de la población, ¿no? Y entonces acá tengo 3 niveles de atención. El primer nivel de atención tenemos 4 niveles de complejidad. El segundo nivel de atención tenemos el quinto y el sexto nivel de complejidad. Y el tercer nivel de atención, séptimo y octavo nivel de complejidad. Acá tenemos del 1.1 al establecimiento 1.4. Segundo nivel tenemos del 2.1 al 2.2. Y el tercer nivel de atención del 3.1 al 3.2. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Las categorías: 1.1, puesto de salud; 1.2, puesto de salud con médico; 1.3, 1.4, estoy hablando de un centro de salud sin internamiento, el 1.3, y con internamiento, el 1.4. El 2, ya estamos hablando de hospitales: hospital nivel 1, hospital nivel 2, hospital nivel 3, de mayor complejidad vendría a ser el 3.1, y los institutos especializados como el 3.2. Si lo queremos desglosar a mayor detalle, cuáles son las características, ¿no? Según las unidades productoras de estas diferentes categorías. Vemos que el 1.1 tiene estas unidades productoras, consulta externa médica itinerante. El 1.2 que estábamos mencionando ya tiene médico, ¿no? Acá, como tiene médico, hay una consulta externa presente.
El 1.3 tiene laboratorio, el 1.4 tiene de las especialidades básicas como ginecología, pediatría, prioritariamente, sala de parto e internamiento. El 2.1 también cuenta con emergencia, un centro quirúrgico, diagnóstico por imágenes, hemoterapia y anatomía patológica. El 2.2 cuenta con un servicio de UCI general. El 3.1, una UCI especializada, un centro de hemodiálisis. Y el 3.2, que estábamos hablando de institutos, solo especializadas correspondientes pues al instituto especializado, ¿no? Como el INEM, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿sí? Y la investigación, obviamente docencia, intervenciones de su especialidad, lo encontramos en los hospitales 3.1 y en los institutos básicamente, ¿no? 3.2. Entonces no hay que olvidarnos de esta categorización porque también puede venir en el ENAM, ¿no? Darle una repasada fugaz. Entonces no se olviden, si me están hablando de la categoría de atención especializada, hospitalización y emergencia según esta especialidad, ¿dónde lo encontramos? Si estamos hablando de especialidades con hospitalización y emergencia de la especialidad indicada a una categorización establecimiento 3.2, ¿no? Un instituto especializado. Siguiente pregunta. El financiamiento del Seguro Integral de Salud. Ok, no se olviden que el Seguro Integral de Salud fue creado por la ley 27657 en el año 2002, que me permite pues acceder al aseguramiento en salud a la población, ¿sí? Tiene como finalidad que esta población de escasos recursos tengan permitido el aseguramiento en salud. Entonces, ¿a quiénes está dirigido? ¿Cuál vendría a ser esta población? Vendría a ser mi demanda, ¿sí? No se olviden que el CIF se financia principalmente con recursos del Tesoro Público, estamos hablando más del 98%, y en menor proporción con los recursos recaudados directamente y donaciones y transferencias también, ¿sí? Listo, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los campos de la salud planteados por Marc Lalonde? Y justo lo que estábamos repasando en la primera pregunta, ¿no? Se postulan pues estos 4 campos o también conocidos como determinantes de la salud. ¿Y cuáles son? Los estilos de vida, ¿sí? Más importante, ¿sí? Las conductas o comportamientos, es decir, la alimentación, por ejemplo, desequilibrada, lo que me pueda llevar a un estado de obesidad, arteriosclerosis y con ello problemas cardiovasculares, diabetes, el sedentarismo, el consumo de drogas, la violencia, ¿no? Esto vendría a ser lo que son los estilos de vida. Si me preguntan más importante, estilos de vida. De ahí tenemos lo que es la biología humana, ¿sí? La biología humana, como acá indica, herencia genética, sistemas internos complejos, maduración, envejecimiento, ¿no? El sexo también, en enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, en enfermedades autoinmunes, el sexo femenino. El medio ambiente vendría a ser el tercer determinante, por ejemplo, la contaminación, la demografía, el nivel económico, el grado de desarrollo. Y por último tenemos los servicios de salud, ¿no? De estos 4, el que tiene menos impacto y mayores costos vendría a ser este último, los servicios de salud, el sistema de organización de atención de la salud, ¿sí? Acá me ve la cantidad, la calidad, el acceso, la cobertura y costos. Entonces, no se olvide de McLalonde, los determinantes de salud, que son aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven, envejecen, incluido en el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen
sobre las condiciones de vida cotidiana. El más importante, los estilos de vida, y el que genera, pues, o el que tenga menos impactos, pero sí mayores costos, vendrían pues a ser nuestros servicios de salud. En el 2005, la OMS pues reformula este concepto con los determinantes sociales de la salud como el conjunto de factores que están presentes en la comunidad, ¿sí? No se olviden. Parte personal, biológica, social, donde se incluye el contexto clínico, político, perdón, la cohesión social, el económico también. En el económico vendrían a participar lo que son los ingresos, la ocupación de este individuo, los factores ambientales, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque también en el examen puede venir de esta manera, ¿no? Que me indique cuáles son los determinantes sociales o cuál es un determinante de, de intermediario, ¿no? De la salud, ¿no? Acá lo tenemos. Cuando estamos hablando de determinantes sociales de la desigualdad en salud, nos referimos pues posición socioeconómica, también tenemos la educación, ¿no? Los determinantes estructurales incluyen pues la posición social, la educación, la ocupación, el ingreso, la etnia, la raza, el género, mientras que mis determinantes pues intermediarios incluyen lo que son las circunstancias, la cohesión social, los factores psicosociales, la conducta y también los factores biológicos, ¿sí? Entonces no se olviden que nos pueden preguntar por los determinantes, los 4 determinantes básicos de la salud, o si no también nos pueden hablar sobre las determinantes estructurales o los determinantes intermediarios. Entonces, ¿cuáles son los campos de la salud planteados por McLelonde? Ya les comenté, la biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida y la organización de los servicios de salud, que son aquellos que tienen menos impactos, pero aún así generan mayores costos. El alcalde de Chaclacayo se reúne con todos los sectores y organizaciones representativas del distrito para elaborar el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local. Acá nos están mencionando de la promoción de la salud, qué dimensión de esta es la que se aplicó. Entonces, como habíamos visto al principio, acá tenemos de las dimensiones políticas, económicas, culturales y sociales, ¿no? Pero si nos están hablando del alcalde, ¿sí? Un directivo que tiene una reunión con todos los sectores y organizaciones que son representantes, ¿no? De los distritos, estamos hablando pues de una dimensión de tipo político, ¿no? Y acá quería también mencionar, hablando de los lineamientos, pues en la parte de promoción de la salud, los lineamientos de política de salud. Esto sí es importante, queridos colegas, que lo repasen, porque eso también podría venir en el examen, ¿no? ¿Cuáles son los lineamientos de política de salud? Es la atención integral de salud a la mujer y al niño, la vigilancia, prevención, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, el aseguramiento universal, la descentralización de la función de salud al nivel gobierno regional y local, ¿sí? No se olviden la descentralización. La quinta es el mejoramiento progresivo del acceso de los servicios de salud de calidad. El sexto es el desarrollo de recursos humanos. El séptimo es medicamentos de calidad para todos. El octavo es el financiamiento en función de resultados. El noveno es el desarrollo de la rectoría de sistemas de salud. El décimo, acá tenemos la participación ciudadana en salud. Y por último, el onceavo alineamiento político de salud es la mejora de los otros determinantes de la salud, ¿sí? Como estrategias tenemos el aseguramiento universal, la descentralización y el fortalecimiento, no se olviden, ¿sí? Entonces, si bien
esta pregunta ha sido un poco básica, nos podrían también preguntar acerca de los lineamientos de política de salud, ¿no? 2007 al 2020. No se olviden los 11 lineamientos específicos. ¿Cuál vendría a ser entonces nuestra clave? En este caso, por esta gestión de directivos, una dimensión política, ¿no? Para poder elaborar un presupuesto participativo. Estamos hablando acá de una dimensión política. Nuestra clave es la E. Siguiente pregunta. ¿A través de qué mecanismo la vigilancia ciudadana contribuye a mejorar el diálogo, el entendimiento y el respeto entre los representantes de la población del Estado? Me están hablando representantes de la población del Estado y de la sociedad civil. Entonces, esto se da mediante programas de fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y entre estos programas tenemos lo que conocemos como Comité de Vigilancia Ciudadana en Salud. ¿Y cuáles son las funciones de estos comités de vigilancia en salud? La primera es la de supervisar el avance de los objetivos de los programas sociales. Segundo, es el de vigilar que los servicios se brinden de una manera equitativa, ¿sí? Con calidad y con respeto, ¿no? ¿A qué? A la diversidad cultural, ya que cada comité tiene su propia diversidad cultural según la población en la que esté manejando, ¿no? Una población en la selva va a ser diferente a un comité de vigilancia, ¿no? Que yo tenga en la sierra o en Lima Centro. Y también una de sus funciones es que las prestaciones que se brinden se ejecuten de una manera neutral y que sean también transparentes. Listo. Entonces, gracias a estos comités de vigilancia pues, ciudadana, van a ser como un nexo pues, entre estos representantes de la población de Estado, ¿sí? Y de la sociedad, ¿no? Para esto se crearon estos programas de fortalecimiento. Listo. Siguiente pregunta. ¿En qué contexto la OPS o la Organización Panamericana de Salud propone la implementación de redes integradas de servicios de salud? Y listo, acá nos estamos, o también conocidos como los RIS, ¿no? Entonces, aprendiendo un poquito sobre estas redes integradas pues, de servicios de salud, la OPS considera que estas RIS son una de las principales expresiones, ¿no? Del enfoque de la atención primaria de salud, a nivel de nuestros servicios de salud, ya que contribuye a ser una realidad en sus elementos más esenciales, que vendría a ser la cobertura y el acceso universal. Entonces, el propósito de la OPS sobre estas redes integradas de servicios de salud es el de contribuir al desarrollo de estos sistemas de salud basados en la atención primaria, ¿no? En la atención primaria de salud. ¿Para qué? Para que la atención en salud sea más accesible, ¿sí? Sea más equitativa, sea más eficiente, de mayor calidad técnica y que por ende puedan cumplir mejor las expectativas de las poblaciones. Entonces, esta UPS lo considera como una de las principales expresiones, como lo demarca acá, ¿no? De los sistemas de salud, ¿sí? No se olviden los ámbitos de abordaje. Tenemos el modelo asistencial, la gobernanza y estrategia, la organización y gestión, y la asignación e incentivos, ¿sí? Para que haya un financiamiento adecuado. Esto lo podemos encontrar pues, en la página de la PAO, de la Atención Primaria de Salud. Entonces, ¿en qué contexto propone esta implementación? En el contexto de la atención primaria de
salud, ¿no? A nivel de los servicios de salud. ¿Para qué? Para mejorar la cobertura, para mejorar el acceso universal, ¿sí? El primer contacto, o sea, la atención integral, la organización, la gestión, ¿no? No solamente a nivel intersectorial, a nivel, sino de la comunidad, ¿sí? Listo, siguiente pregunta. La siguiente definición, esta es también una pregunta directa, es la provisión continua y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, esto ya lo hemos mencionado, prevención, recuperación y rehabilitación, ¿no? Nuestros 4 campos, en la salud para las personas, en el contexto de su familia y de la comunidad. Esto nos está refiriendo a la famosa atención integral de salud. Entonces, ¿qué es la atención integral de salud? Es un enfoque, ¿sí? Lo podemos definir como un enfoque en el que se atienden todas las necesidades del paciente por completo. Por eso estamos hablando de promoción, estamos hablando de prevención, recuperación y de rehabilitación. Y no solamente de las cosas físicas, médicas directas, ¿no? Acá no hay que olvidarnos del famoso modelo de atención integral de salud también, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora a continuación. Entonces, atención integral de salud vendría a ser esta provisión de calidad de una atención orientada a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud. Esta vendría a ser una pregunta directa. Nuestra clave en este caso vendría a ser también la de dedo. Por eso hablamos que es integral, ¿no? Porque es un enfoque global. Siguiente pregunta. En la educación sanitaria, el modelo, ya me están hablando de un modelo que fomenta el autocuidado y promueve la participación activa y responsable de los usuarios en todos los niveles de decisión, corresponde al qué modelo. Acá entonces tenemos el famoso modelo comunitario, ¿no? Parte del modelo integral de salud. No se olviden que el modelo de atención integral de salud tiene 5 enfoques, ¿sí? Una, que es la salud como derecho. 2, es la pertinencia intercultural. 3, es la equidad de género. 4, es el medio ambiente. Y 5, es la territorialidad, ¿sí? Entonces, acá hacemos pues hincapié a lo que vendría a ser pues el modelo de atención integral de salud, sobre todo basado en familia y comunidad, que vendría a ser pues el conjunto de estrategias, procedimientos, herramientas que organizan mi sistema de salud, ¿no? Para que pueda responder a las necesidades que tienen estas personas en salud, a nivel individual, a nivel comunitario, ¿sí? Familias, y esto a la larga me permite la integralidad de los niveles de atención de salud. ¿Están orientados a qué? A mejorar la calidad de mis servicios de salud, a optimizar los recursos, ¿sí? O sea, ser más eficientes, incrementar la participación ciudadana porque se da en la comunidad y satisfacer las necesidades de salud. Entonces, los pasos para lograr esto son el orden del diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Estos son los principios orientadores del modelo de atención integral de salud. No se olviden, la integralidad, la atención continua, la universalidad, por si es que me preguntan, la calidad, la equidad, la solidaridad y la corresponsabilidad, ¿no? Y eso es lo que les estaba mencionando, el enfoque del MAIS, la salud como derecho, es decir, acceder a una calidad en salud, acortar pues las brechas sanitarias, ¿no? Reconociendo que la salud es un derecho humano. La equidad de género, lo que les estaba mencionando, si me preguntan cuáles son los enfoques del MAIS. Acá también tenemos la pertinencia intercultural. ¿A qué se refiere la pertinencia intercultural?
a dar un trato horizontal a la persona, independientemente de su situación económica. Y el otro vendría a ser la territorialidad y medio ambiente. Entonces, no hay que olvidarnos de los principios orientadores del MAIS y el enfoque de este modelo de atención integrada de salud, ¿no? Basado en la comunidad y familia. Entonces, vemos que este MAIS prácticamente es una política de Estado que influye ¿en qué? En la persona, en la familia y en la comunidad, ¿no? Establece entonces como eje la atención de las necesidades de salud, debiendo ser cubiertas por un equipo básico de salud. ¿Cuál es mi equipo básico de salud? Si es que, y esto también lo han preguntado anteriormente. Mi equipo básico de salud es el médico, el enfermero, obstetras, ¿sí? Que se van a encargar de un conjunto de familias. Y esto lo hacen a través de los programas, los PAIS, los programas de atención en salud, ¿no? Y esto lo puedo ver en dos dimensiones. Acá estoy viendo un eje horizontal, ¿sí? Que actúa en el eje de las prioridades sanitarias, estudiados en los determinantes sociales de la salud, donde intervienen el gobierno nacional, el gobierno regional y local, ¿no? Y tenemos un eje vertical, dimensión política también, que trabaja pues las necesidades de salud. No se olviden que dentro de los principios, el más importante es la integralidad, ¿sí? Y también no hay que olvidarnos de esta palabra clave que es la universalidad, ¿no? El AUS. La equidad, la calidad, la eficiencia y el hecho que sea descentralizado. Cuando mencionamos que es descentralizado nos referimos que es para todos, ¿no? Todas las intervenciones a nivel sectorial e intersectorial. Listo. Entonces, en este caso, en educación sanitaria, el modelo que me fomenta estos autocuidados de participación activa entre los usuarios en todos los niveles de decisión, vendrían a ser el modelo correspondiente al comunitario. Mi clave vendría a ser C de casa. Siguiente pregunta. Para el niño que se encuentra en la etapa 29 días a 11 meses, 29 días, o sea, 29 días, hasta los 11 meses, 29 días, ¿qué es lo que no incluye el paquete de atención integral? Justo lo que estábamos mencionando, ¿no? Parte del modelo de atención integral de salud basado en la familia y la comunidad. Entonces, para esto no se olviden primero reconocer las etapas de vida. Por algo me están dando un margen, un periodo, ¿no? Si estoy hablando de niño, estoy mencionando los 0 años, ¿sí? Hasta los 11 años, 11 meses, 29 días. Si estoy hablando de adolescente, desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Si estoy hablando de joven, desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses, 29 días. Si estoy hablando del adulto, no se olviden a partir de los 30 años. Y adulto mayor a partir de los 60 años a más, ¿no? Y acá como parte de estos paquetes integrales pues tienen el objetivo pues de vigilar el cumplimiento, ¿sí? Por cada etapa de vida que se da en cada uno de sus miembros. De esto, desarrollar, fortalecer esos estilos de vida saludable y el saneamiento básico de vivienda, ¿no? Hablando de los tres tipos que podemos encontrar acá. Entonces, según la pregunta, ¿qué es lo que nos dicen, ¿no? En este rango de edad. Acá, por ejemplo, en el niño tenemos el control de niño sano, estimulación temprana, tenemos las inmunizaciones, el dar los micronutrientes, ¿no? Suplemento de micronutrientes, la consejería nutricional, la profilaxis antiparasitaria, eso lo vemos en la etapa de niño, ¿no? Como parte del PAIS, del Paquete de Atención Integral de Salud, evaluación, pues, odontológica, tamizaje de violencia intrafamiliar, visitas domiciliarias, atención a prioridades sanitarias,
y daños prevalentes según protocolo, ¿no? Por ejemplo, en el joven ya tenemos el examen bucal, ¿sí? También tenemos el despistaje ITS-VIH, ¿no? Y el despistaje de cáncer de cuello uterino. Como vemos, es respectivo a las etapas de vida, ¿no? Y acá lo podemos demarcar. Acá, por ejemplo, en la etapa del adulto, ¿no? Según los niveles de complejidad, tenemos la evaluación nutricional, el examen bucal, ya hemos visto a partir de los jóvenes, el tamizaje de cáncer de mama, según también criterios que presente el paciente en este caso, el tamizaje de violencia familiar, las consejerías, sesiones educativas y talleres, ¿no? En el adulto mayor, no se olviden, el tamizaje de enfermedades transmisibles, las visitas domiciliarias, el tamizaje también de violencia familiar. En la gestante también tiene su propio PAES, ¿no? Donde demarca pues sus análisis de ecografía obstétrica, las consejerías integrales, y acá también tenemos pues paquetes de atención integral en las familias, ¿no? Donde están la valoración familiar, la identificación de las necesidades, del mantenimiento, del desarrollo, la promoción, las necesidades de disfunción, ya sea leve o de tipo moderado. Entonces, en este caso, en el paquete niño, ¿sí? Que los que nos están mencionando, ¿cuál es lo que no incluye? La salud oral, ¿no? Sí incluye lo que es la lactancia materna exclusiva, la estimulación temprana, la administración de los micronutrientes y el CRED, ¿no? El control de crecimiento y desarrollo. Entonces acá la clave excluyente sería la E. Listo. Siguiente pregunta. En un centro de salud se utiliza un mapa epidemiológico consignando el tipo de aprovisionamiento de agua en los hogares mensualmente. Se ubica en el mapa los casos de enfermedad diarreica aguda, ¿no? Los famosos EDA. Observándose la relación de los hogares con suministros de agua inadecuados, lo cual facilita la planificación local para el control de EDA. Entonces, esta información, ¿en dónde la podría encontrar? ¿En dónde estaría disponible? No se olviden que para esto yo necesito un espacio de trabajo matricial. ¿Para qué? Para que ahí se puedan realizar los análisis de los factores que me determinan la salud de una población, ¿no? O de los casos que hayan. ¿Para qué? Para según estos casos identificables se puedan realizar las soluciones más viables, factibles, de acuerdo a qué? Al contexto local, ¿no? En este caso de los hogares de esa cierta región, ¿no? Y por ende, se obtengan pues resultados según estas decisiones tomadas. Este concepto vendría a ser la sala situacional, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo pues de sala situacional. Como les estaba mencionando, es un área, ¿no? En el cual trabaja pues este equipo, ¿no? De salud, donde van a hacer pues un análisis, ¿no? Un análisis pues de estos factores que me van a determinar la situación de la población. Por eso es sala situacional. Y esta procura pues contribuir al desarrollo de la cultura de análisis, el uso adecuado de esta información en función de qué, de alcanzar una gestión de calidad de manera eficaz, ¿no? Y para eso tiene que hacer este análisis del entorno. Entonces, si acá están haciendo el análisis, un mapa epidemiológico, considerando pues los casos de enfermedad diarreica aguda, ver cuál es la relación de los suministros pues, de agua, ¿no? En dónde podría estar el punto de origen, ¿no? ¿Para qué? Para que encontrando este desencadenante pueda controlar los casos de enfermedad diarreica aguda. Entonces, esto lo voy a ver en una sala situacional, ¿sí? Listo. Siguiente pregunta. Acá me indican,
¿Cuáles son los momentos de planificación estratégica? Entonces, ya acá vamos más al campo de gestión. La planificación estratégica es una herramienta fundamental para que yo pueda tomar mis decisiones en el interior de mi organización, de mi empresa. Y esto es importante porque me va a dar un marco real de cuál es mi situación en la organización. Es decir, me ayuda a entenderlo, ¿no? A dónde me dirijo, cuál va a ser, hacia dónde voy con mis objetivos, ¿no? Cuál es la misión, la visión. Entonces, de esta forma es posible pues identificar los objetivos a largo plazo, mis planes de acción que voy a tener que utilizar para alcanzar esta visión, ¿sí? Entonces en esta imagen, no se olviden, ténganla también muy presente, vemos pues el proceso de planeamiento estratégico, vendría a ser un flujo continuo, ¿no? Que está interrelacionado con las actividades de planificación, organización, dirección y control. No estoy hablando ahí del proceso administrativo, que es importante porque se desarrolla para lograr un objetivo común, el cual es aprovechar pues mis recursos humanos, mis recursos técnicos, los materiales, cualquier otro tipo con los que cuenta mi organización. ¿Para qué? Para hacerla más efectiva. Entonces, no se olviden cuáles son mis momentos en este flujo continuo: el ver, el diseñar y el hacer, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un plan de acción. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son las prioridades a implementar? Eso lo voy a generar en mi plan de acción. Entonces, chicos, no se olviden, si nos preguntan, los momentos de la planificación estratégica es el ver, el diseñar y el hacer. Nuestra clave vendría a ser la B. Siguiente pregunta. La planificación estratégica, así como la prospectiva, orientan las decisiones. Es decir, no consiste en adivinar el futuro. No, yo no hago la planificación estratégica para estar en esa incertidumbre, ¿no? Sino para qué sirve, para reducirla específicamente. Entonces, otra vez, nos acordamos del proceso administrativo. Yo hago un planeamiento donde defino mis metas, establezco mis estrategias, organizo mediante mi estructura organizacional las cosas, las tareas, donde debo de realizarlo. Tiene que estar esto en una dirección permanente: coordinar, integrar, motivar, resolver los conflictos de esta organización si es que se llegaran a presentar. Y el control, ¿no? El monitorear, el comparar y el corregir, ¿no? Entonces esto es algo continuo que se da, parte del proceso administrativo. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? ¿Para qué hacer un planeamiento? ¿Para qué tener una estrategia? ¿Por qué? Porque me va a prever un proceso secuencial para crear esta estrategia, porque me va a enfocar a la organización, porque me va a permitir la consistencia en la toma de decisiones. Y todo esto me ayuda a, ¿qué? A reducir la incertidumbre, porque me permite conocer mejor mi organización, ¿sí? Entonces, la planificación estratégica orientan a las decisiones para reducir la incertidumbre. Para esto yo hago todo este proceso continuo, ¿sí? Es continuo, constante, no es que sea algo lineal. Listo, pasamos a la penúltima pregunta, si es que no me equivoco. El médico jefe de un establecimiento de salud realiza un taller con su equipo de gestión donde, en base a la información de la CIS, ¿sí? El análisis situacional, identifican y priorizan problemas frente a los cuales proyectan y programan los recursos necesarios para garantizar la ejecución de actividades para el logro de los objetivos programados para el siguiente año fiscal, que es lo que siempre se hace, ¿no? ¿Qué tipo de planificación han desarrollado? Entonces estamos hablando acá de qué tipo de planificación. Acá tenemos planificaciones a nivel estratégico, que vendría a ser el nivel superior, donde se toman decisiones estratégicas no programadas. Tenemos el nivel táctico, es el nivel medio, donde se toman esas decisiones
tanto tácticas programadas y no programadas, y tenemos el nivel operativo, ¿no? El nivel operativo, los programas de salud, ¿no? Acá vemos como la base, es el nivel técnico donde se toman estas decisiones tácticas y programadas. Entonces acá vemos los niveles de planificación sanitaria, ¿no? Desde el operativo, con los programas de salud, a los estratégicos, los planes de salud, y ya esto a mayor alcance el nivel pues normativo donde se encuentran las políticas de salud, ¿no? ¿Y qué es lo que me están preguntando? Con respecto al médico jefe de un establecimiento para realizar su ASIS. Entonces aquí estaría hablando de un nivel de tipo operativo, ¿no? No se olviden de los 3 niveles, por favor. Listo. Siguiente pregunta. El director del establecimiento de salud, para lograr los objetivos institucionales cada año, puede adecuar los siguientes criterios de programación. Entonces me acuerdo cuáles son mis criterios de programación, chicos. No se olviden. La cobertura. La cobertura vendría a ser, como nos muestra en esta imagen, la fracción de una población total que es objeto de las actividades de salud. Por ejemplo, el 100% de la población con vacuna antivaricela, ¿sí? Esto vendría a ser mi cobertura. La concentración. La concentración es otro criterio de programación. Vendría a ser el número de actividades que se tienen que otorgar a cada persona del grupo de población objetivo en un periodo. Por ejemplo, 6 controles de salud de niños sanos, ¿no? En el año, en aquellos menores de 1 año. Entonces son atenciones por persona año, un ejemplo. Y de ahí tenemos el tercer criterio de programación, el rendimiento, que vendría a ser pues el número de actividades que debe ejecutar el recurso básico o instrumento en una unidad de tiempo que sea determinada, como lo estábamos viendo, ¿no? 4 atenciones, por ejemplo, por hora médica. Este vendría a ser el rendimiento, un criterio de programación, como lo vimos en nuestro ejemplo pasado, ¿no? Listo. Entonces, si el director del establecimiento de salud, para lograr los objetivos institucionales, puede adecuar los siguientes criterios de programación, no nos olvidemos de la cobertura, ¿sí? La concentración, es decir, el número de actividades que tengo que otorgar a cada persona de un grupo en un periodo, y el rendimiento, que vendría a ser básicamente las actividades, ¿no? Que se deben de ejecutar con el instrumento básico en una unidad de tiempo, ¿no? Y nos acordamos de las atenciones, por ejemplo, el rendimiento médico, 4 atenciones hora médica o 5 atenciones hora médica, ¿no? Listo, chicos. Y para culminar, pues, es importante recordar los niveles de prevención. No se olviden, acá qué es lo que nos preguntan. Nivel de prevención del programa de pie diabético. Ok, entonces, cuando hablamos de prevención, nos referimos a aquellas acciones que tienen el objetivo de minimizar, eliminar, o también podríamos decir erradicar, pues, el impacto de la enfermedad y de la discapacidad en este caso, ¿no? Entonces, el concepto de prevención se define mejor en unos niveles que están establecidos por quienes, por la OMS, ¿no? La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. No olvidemos que la prevención primaria, ¿a quién dirige? A los grandes grupos de población, incluso a la totalidad. Es decir, es el conjunto de medidas que se aplican en el manejo del proceso de salud, enfermedad, antes que el individuo se enferme. En otras palabras, son las acciones destinadas a prevenir la aparición de enfermedades. La prevención secundaria, acá vemos, ¿a quién se dirige? A los grupos de riesgo. Corresponde entonces a aquellas acciones pues destinadas a
detectar de manera precoz la enfermedad y darle un tratamiento oportuno, ¿sí? Mientras que la prevención terciaria, como vemos, ¿a quién se dirige? A los grupos en los que ya la patología ha sido detectada. Es decir, ya se refiere a las acciones de rehabilitación brindadas a estas personas a fin de que puedan utilizar sus capacidades y de esta manera lo que busca pues es reintegrarse a la sociedad. Como ejemplo, prevención primaria, tenemos las inmunizaciones, prevenciones secundarias, los que se hacen, ¿no? La mamografía en mujeres, por ejemplo, mayores de 50 años. Y en un ejemplo de prevención terciaria, por ejemplo, prevenir la aparición del pie diabético, ¿no? Ya este paciente está diagnosticado de diabetes. Entonces vamos a ver cuáles son las principales complicaciones en estos pacientes. Y genero un programa de prevención terciaria. Como ya está instaurada la enfermedad, lo que voy a buscar pues es mejorar la calidad de vida, evitando las complicaciones que se den a raíz de esta. Y acá encaja muy bien este ejemplo, ¿no? De pie diabético en un paciente con diabetes. Entonces, el nivel de prevención del programa de pie diabético vendría a ser un tipo de prevención terciaria. Listo, chicos. Hemos repasado un promedio de más de 20 preguntas de lo que vendría a ser salud pública, y digo repaso a manera porque esto ya sé que lo dominan, pero sí